Buenas noches, mi nombre es Andrés Alejandro Díaz Toro, soy el director de curso de robótica avanzada y junto con la ingeniera Cindy vamos a desarrollar este CIPAS que está asociado a la fase 3 del curso. Vamos a resolver dudas sobre la formulación de Newton-Euler y Lagrange. Entonces, voy a empezar recordando los productos que hay que entregar, las actividades que hay que desarrollar. Entonces, la primera parte es calcular el modelo dinámico inverso para las dos primeras articulaciones del robot seleccionado con formulación de Lagrange. Aquí, como se habló en la webconferencia, vamos a trabajar con em, una de las dos configuraciones que vimos en la webconferencia, que sería la de una articulación prismática o las dos articulaciones prismáticas del ejercicio 2 o la otra configuración que es prismática y rotativa. Primero rotativa y luego prismática. Entonces vamos a trabajar con esas configuraciones. Ustedes pueden elegir cualquiera de ellas y van a realizar el desarrollo matemático y explicar cada uno de los pasos para las formulaciones. Em, en la parte 3, en el punto 3, vamos a comparar las dos formulaciones con respecto a procedimiento y resultados. Les recuerdo que es en una actividad en grupo colaborativo, el puntaje máximo es 110 puntos y finaliza la actividad el 16 de abril. Entonces, ese sería lo que hay que desarrollar. El objetivo de este CIPAS es resolver dudas sobre el desarrollo de las dos formulaciones. Entonces, empecemos con las dudas. ¿Hay alguna duda con respecto al desarrollo? Sí, yo creo que acá lo importante, ahí como para complementar lo del CIPAS del día de hoy, es que ya todos de alguna u otra forma hayan dado inicio o hayan adelantado un poco de las formulaciones, ya sea de Newton o de Lagrange, para aprovechar al máximo este espacio el día de hoy. Eh, Como dice el ingeniero Andrés, ¿qué dudas han tenido en el proceso o qué dudas les ha surgido durante la formulación de alguna de las soluciones, de alguno de estos dos métodos que se proponen? Cabe pues como resaltar que en la webconferencia de la semana pasada pues se realizó la explicación en detalle de cada una de las formulaciones. Y como decía el ingeniero Andrés, pues el objetivo de hoy es aclarar dudas que les hayan surgido durante el proceso o dudas que les hayan quedado de la webconferencia pasada. Sí, entonces si alguien tiene alguna duda, sería sobre estas formulaciones. La formulación de Newton-Euler, que es la suma de fuerzas para una articulación prismática y la suma de torques para una articulación rotativa. Eso es igual a esta derivada que, como vimos, depende de la configuración del robot. Aquí, si la masa es constante, solamente sería la derivada de la velocidad, que sería una aceleración. Y aquí también, si la inercia no tiene un parámetro que dependa del tiempo, sería el momento de inercia por la derivada de la velocidad angular, que sería la aceleración angular. Esto sería para la primera formulación. Y la formulación de Lagrange que se define una ecuación que sería el lagrangiano, que aquí se denota por L, y es la diferencia de la energía cinética y la energía potencial. Luego, para encontrar ya sea el torque o la fuerza para cada una de las articulaciones, aplicamos esta fórmula de aquí, que son unas derivadas parciales y una derivada aquí con respecto al tiempo. Hicimos entonces para repasar lo que vimos en la conferencia. Explicamos aquí la parte de torque, qué es el torque, ¿no? La fórmula del torque. Luego vimos qué es el momento de inercia,
que depende también de la forma o de la distribución de masa o la geometría del cuerpo, que para un eslabón que se represente como una varilla, un elemento muy delgado y una masa concentrada, la fórmula del momento de inercia es este, que sería la masa por la longitud al cuadrado. Luego vimos las fuerzas, la fuerza centrífuga, cuya aceleración depende de la velocidad angular al cuadrado, y la fuerza de Coriolis, que es un movimiento de rotación junto con otro movimiento. Y esta combinación de movimientos genera una fuerza de Coriolis que tiene como aceleración un producto de la velocidad angular y la velocidad lineal. Y vimos tres ejercicios. Este es de un eslabón. Aquí vimos las dos formulaciones. Y el ejercicio 2 es ya de dos eslabones con articulaciones prismáticas, ambas, que es como un robot tipo cartesiano para 2 grados de libertad. Aquí está la formulación de Newton-Euler y aquí está la formulación de Lagrange. Y luego vimos en el ejercicio 3 esta configuración que aquí está simplificada. Se simplifica la masa 1 como despreciable, entonces solamente se tiene la masa 2, y aquí tenemos un torque 1 que genera un movimiento rotativo y una fuerza 2 que genera un movimiento lineal alrededor de o a lo largo de este eje. Ese sería la segunda configuración. Aquí está el desarrollo con la formulación de Newton-Euler y la formulación de Lagrange. Está paso a paso hasta obtener una forma matricial. Aquí está la forma matricial. Entonces el objetivo es, si ustedes tienen alguna duda en esos ejercicios, porque la recomendación, como decía la ingeniera Cindy, es trabajar sobre el ejercicio 2 o el ejercicio 3. Ustedes eligen uno de ellos y van a comparar las dos formulaciones. Primero hacen el desarrollo de cada una de ellas, y el punto 3 o el tercer punto es ya la comparación de las dos formulaciones. En cuanto a procedimiento, en cuanto a resultado, van a mirar cuál es más rápida, cuál es más fácil, cuál es más sistemática. Entonces, el objetivo de este CIPAS es, si tienen alguna duda, si han avanzado en el desarrollo, por ejemplo, de este ejercicio y no entienden alguna parte del procedimiento, entonces aquí lo podemos resolver, alguna derivada o porque se simplifica este término, bueno, algo de ese estilo. Si no han visto la conferencia de la fase 3, pues ahí está el paso a paso, ahí lo pueden encontrar también. Em, y básicamente sería eso. Miren que lo importante y lo que nos interesa es que ustedes entiendan cómo están conformadas estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos este torque para la primera articulación, que es la rotativa, y la fuerza para la segunda articulación, que es prismática, y el objetivo es que ustedes entiendan qué significa cada uno de estos términos de forma física, que representa cada uno, y, y esto lo pueden hacer a través de los conceptos que vimos de fuerza de Coriolis, fuerza centrífuga y fuerza de gravedad, ¿no? Torques, toda esta parte de conceptos físicos. Entonces, no sé si ¿alguien tiene alguna duda? Jairo, no sé, por ahí lo veo, Jairo, que está, ¿cómo va en el proceso? Buenas noches, ingeniero, y de los demás Buenas compañeros. noches. Pues no, ingeniero, la verdad yo no he comenzado, pues he estado leyendo, consultando algunos artículos, pues para empaparme más y mirando la webconferencia que ustedes nos explicó la vez anterior, y la verdad pues me falta todavía, no tengo pues mucha claridad en esa parte, y la verdad pues no he comenzado, sinceramente no he comenzado, justamente por eso, porque pues he estado pues al tanto como leer, bueno, he estado ocupado también con otra serie de trabajos, pero pues sí, necesito pues empaparme más y estudiar más para poder desarrollar esos ejercicios. Bueno,
Yo quisiera, ¿Alguien? antes ahí, Ajá, qué pena, le quería hacer una preguntita a Jairo, y es cuando dices que no entiendes bien el proceso, ¿a qué haces referencia? Pues sí, digamos, necesariamente pues hay que repasar pues todas las ecuaciones y todos los planteamientos que hizo el ingeniero en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues me toca repasarlos. Yo creo que en esa tónica estamos todos los compañeros, repasarlos para poder volver a retomar eso, a entender bien y ya, digamos, enfrentarse al desarrollo de los ejercicios de esta fase 3. Listo, perfecto. Y cuando mencionabas el tema de que habías buscado artículos científicos, ¿estabas buscando artículos científicos enfocados a la solución o más pensando en para qué me sirve hacer estas formulaciones? Sí, pues para entender, digamos, sí, digamos el modelo inverso, pues entenderlo mejor, ¿no? De qué se trata y ya poderlo aplicar, pues con base en los dos ejercicios que ustedes nos dejaron, ¿sí? Ujú. Ok, entendido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo. Bueno, no sé si alguien tiene algún aporte, ha empezado a hacer los ejercicios, ya tiene algún desarrollo de las formulaciones o tiene alguna duda y quiera participar. O bueno, alguna parte que nos recomienden revisar en este momento para empezar por alguna parte como o alguno de los dos ejercicios. Por acá Germán dice, buenas noches, mío, esto es cómo sacar la formulación de Newton. Ole, listo. Bueno, entonces vamos a ver en el ejemplo, en el ejercicio 2. Aquí está. Entonces, la formulación de Newton-Euler es el equilibrio de fuerzas, en este caso, porque las dos articulaciones son prismáticas. Entonces, sería fuerza uno y fuerza 2. Aquí hay que conocer cómo, qué fuerzas actúan para cada una de las articulaciones. Entonces, para la fuerza uno miramos que debe vencer la inercia, ¿no es cierto? Entonces sería la masa uno más la masa 2 en dirección vertical estarían la masa uno y la masa 2 ejerciendo una fuerza de inercia que evitan un movimiento o un cambio de movimiento. Entonces sería la masa uno más masa 2 por la aceleración, donde la aceleración está definida por la segunda derivada de d1. En este caso es la longitud de este eslabón, que es variable, que es una coordenada articular, ¿cierto? De uno varía porque está prismática. Entonces sería la masa por la aceleración, que es una fuerza debido a la inercia, y otra fuerza que aparece aquí, que es la de gravedad, que sería la masa, la suma de las dos masas por la aceleración por la gravedad. Esa sería la fuerza uno. Entonces, en este caso, se presentan estas dos. ¿Y de dónde surgen? Del conocimiento primero de los principios físicos y luego de la configuración de este robot. La fuerza 2 entonces sería la masa por la aceleración. Aquí ya no hay una gravedad en dirección de la fuerza 2 en dirección horizontal, porque todo el componente de la fuerza de gravedad es vertical. Entonces sería solamente la fuerza 2 que tiene que vencer la inercia de la masa 2. Entonces sería la masa 2 por la aceleración que está representada como la segunda derivada de la coordenada articular de 2, que es la distancia que es variable en este caso por ser una articulación prismática. Por acá hay alguien. Aquí nos dice Edison una pregunta.
La masa 2 al estar alejada de la vertical no varía el peso de la masa total. Em, la fuerza 2, como está en dirección de la gravedad, perdón, la fuerza 1 sí se ve afectada. Aquí está, veámoslo aquí. Esta fuerza, por ejemplo, si tenemos aquí un actuador, este actuador debe subir o bajar la masa 1 y la masa 2. Por eso aquí aparece con respecto a la gravedad y con respecto a la inercia. Con respecto a la fuerza 2, si aquí hubiera un actuador que lo moviera en dirección horizontal, solamente va a mover la masa 2. O sea, a partir de la posición que nos permite llegar el actuador de la primera articulación, hacemos un movimiento horizontal. Entonces, este movimiento horizontal solamente tiene que em, o es afectado solamente por la masa 2 y ya no sería afectado en dirección horizontal por la gravedad. Por eso aquí nos aparece que es la masa 2 por la aceleración y esta es una fuerza debido a la inercia. Si está esta masa quieta, debe vencer, ¿no es cierto?, esa inercia y generar un movimiento de solo esa masa. La fuerza 1 sí tiene que vencer la inercia de las dos masas porque es en dirección vertical y también tiene que vencer esta fuerza de gravedad, que ahí sí se ve afectada por la masa 2. Aquí se puede ver que aquí afecta a estos dos términos, tanto la masa 1 como la masa 2. Listo, a ver, veamos ahora formulación de Newton para el ejercicio 3. Listo, este sería el otro ejercicio. Tiene una articulación rotativa y aquí tiene eh, un torque, ¿no? Porque hay un movimiento rotativo. El desplazamiento angular sería teta 1 y la fuerza F2 está en esta dirección que mueve la masa alrededor o a lo largo de este eje. Em, Como se trata de la formulación de Newton-Euler, entonces la suma de las fuerzas igual a la derivada con respecto al tiempo de masa por velocidad y la suma de los torques, la derivada con respecto al tiempo del momento de inercia por la velocidad angular. Aquí tenemos para el torque 1 que es igual. Aquí hemos pasado este término de acá, que como es una suma, o acá como es una suma de torque, sería el torque 1 menos el, este término de acá, masa 2 por gravedad, por D2, por coseno de teta 1. Esto, como lo habíamos visto, es el torque que se produce aquí debido a la gravedad. Aquí hay una fuerza en dirección vertical que apunta hacia abajo y esta va a tener un componente, o mejor dicho, el torque que uno utiliza es la fuerza por el desplazamiento por el seno del ángulo, ¿cierto? Aquí la fuerza sería masa por gravedad, estos dos términos de aquí, digamos, estos dos componentes por la distancia al punto de giro, que sería de 2, y este sería el seno, que aquí está expresado como coseno, porque como lo habíamos visto aquí, se forma un ángulo que sería 90 menos teta, lo que por acá lo tenemos. Entonces, el seno de 90 menos teta es coseno de teta, y por eso aquí aparece coseno de teta. Y aquí ya se pasó de este término de la izquierda a la derecha, y nos queda de esta manera. Y esta parte de aquí es la de la fórmula, donde la velocidad angular está representada como la primera derivada de la posición angular, que sería, no, esta omega. Y aquí al derivar, ahora lo vemos eso, nos aparece que el momento de inercia depende, ¿dónde está acá? El momento de inercia es la masa por la distancia donde se encuentra la masa al cuadrado y esta distancia aquí ya está reemplazado y por teta prima 1 aquí vemos que tanto d2 como teta dependen del tiempo, entonces la derivada
nos aparece que es la derivada de dos funciones que dependen del tiempo, tanto d2 como θ1, y aquí por eso aparece este término. Por la otra parte, nos queda la fuerza 2, que es la fuerza que el actuador ejerce sobre esta masa para desplazarla sobre este eje, digamos que está inclinado a un ángulo θ1. Esa fuerza tiene que ser igual a aquí está, la suma de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración, que está representado por este término de acá, m2 por la segunda derivada de d2, y estos otros términos que al final se mueven a la derecha, pero estarían acá si uno lo mira como esta sumatoria. Este término de aquí depende de la gravedad y este término de aquí, miren que es la velocidad angular al cuadrado, que como lo vimos está asociado, veámoslo por acá, a la fuerza centrífuga. Aquí está, la fuerza centrífuga depende de una velocidad angular al cuadrado. Entonces, en el ejercicio 3 cuando lo hacemos, aquí nos queda esta velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí podemos, y eso es lo que queremos que se entienda y que lo documenten en el informe, que las fuerzas que se presentan son la fuerza del actuador, la, esta fuerza que depende de la gravedad, ¿cierto? Que está aquí, que depende de la gravedad, y esta fuerza que está asociada a la fuerza centrífuga. Esto lo habíamos visto en la webconferencia, por acá está. Esta fuerza, acá hay una componente, si esto es la fuerza de gravedad, entonces el cateto adyacente sería la componente sobre este eje, y aquí nos queda, si esto es θ1, esto es un ángulo recto, entonces aquí nos quedaría 90 menos θ1, y si miramos desde aquí, el coseno de este ángulo de 90 menos θ1 es igual al cateto adyacente, que es este de acá, sobre eh, la hipotenusa. La hipotenusa es la masa, en este caso la masa 2 por la gravedad, y de aquí se puede despejar el cateto adyacente, que sería la masa 2 por gravedad por coseno de 90 menos θ1, y aquí, según esa identidad que tenemos allá, es el coseno de 90 menos θ1 es igual al seno de θ1. Entonces, esa sería una fuerza debida a la gravedad, que es la que aparece aquí, masa 2 por gravedad por seno de θ1. Y esta ya es la fuerza centrífuga, que es la que apunta hacia afuera. Si este es el eje de giro, entonces se va a presentar una fuerza que em, trata de mover el objeto hacia afuera. ¿Listo? Entonces, de ahí salen estas dos ecuaciones y esa es como el análisis físico que tiene. ¿Quedó claro esa parte, Germán? ¿O hay alguna pregunta? No, ya despejé la duda. Gracias, ingeniero. Bueno, con gusto. Bueno, Edison está escribiendo, esperemos a ver, o hay alguien más que tenga alguna duda. Bueno, entonces les recomiendo empezar el desarrollo de las actividades lo más pronto posible porque se viene Semana Santa y luego ya estamos cerca a la fecha de cierre. Entonces es importante que todos participen. Si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir por el foro o por el equipo de Teams que también tenemos. Vamos a ver por acá la guía de actividades. Entonces aquí están las actividades que sería primero calcular el modelo dinámico inverso con la formulación de Lagrange, luego con la formulación de Newton-Euler y luego comparar las dos formulaciones. Entonces, como se les ha indicado, se recomienda trabajar con el ejercicio 2 o el ejercicio 3
Esos ejercicios también están en el libro de Barrientos, em, en un correo que se envió hace algunos días. Ahí está también los enlaces para que los puedan ver. Y, y lo que se va a calificar entonces es primero el desarrollo de la dinámica inversa con la formulación de Lagrange, que ustedes hagan todo el desarrollo y lo expliquen paso a paso. Luego el desarrollo de la dinámica inversa con la formulación de Newton-Euler, también lo van a hacer paso a paso y lo van a explicar con cualquiera de las dos configuraciones. Si ustedes quieren trabajar con otra, también lo pueden hacer, pero lo más fácil para desarrollar y de acuerdo al tiempo que tenemos es trabajar con esas dos formulaciones que se ha explicado. Luego el tercer criterio es la comparación de las dos formulaciones. Ahí pueden mirar cuál les parece más fácil, cuál tiene más pasos, menos pasos, cuál es más sistemática, y también pueden consultar cuál se puede desarrollar en forma computacional más fácil. Toda esa parte la pueden documentar aquí. Y finalmente la participación, recuerden que es una actividad grupal, entonces todos deben participar y lo deben hacer de forma oportuna. Eso se va a tener en cuenta al momento de calificar este criterio. Bueno, no sé, bueno, por acá hay alguien Y alguien, yo te iba a decir que por acá escribió alguien, Edison, diciendo que si se podría hacer un ejemplo del método de de Lagrange. Lagrange. Bueno, vale, lo vamos a ver rápidamente. Ingeniero, Para... escúchame, ¿me excusa una pregunta? Sí, sí, dígame. Sí, Ingeniero, adelante. qué pena, gracias. Es lo siguiente, digamos, el ejercicio que tenemos que desarrollar con toda la formulación que ustedes nos han dado, por ejemplo, en el ejercicio anterior que nosotros trabajamos, teníamos que el eslabón 1 medía 0,6 metros, el eslabón 2, 0,3 metros, el eslabón 3, 0,2 metros, en fin. Entonces, esas medidas que nosotros trabajamos, ¿las vamos a aplicar en esa formulación? ¿Tenemos que aplicarlas? No, en este desarrollo solamente es encontrar el modelo y dejarlo de forma simbólica, digamos. Aquí, por ejemplo, para el ejercicio 2 se deja, lo ¿No? más recomendable es dejarlo de esta manera, en forma matricial. O Eh, sea, o sea, se deja llegar, planteado prácticamente. ¿Sí? sí, se deja el modelo en forma simbólica, que se miren las variables. Bueno, aquí, por ejemplo, este vector de variables articulares, y aquí están sus derivadas, y aquí este Ajá. término, esta parte que está asociada a la gravedad y esto a la inercia, todo lo vamos a dejar de forma simbólica, así expresado de esta manera. Ajá. Igual Ok, acá, ingeniero, gracias. acá ustedes deben demostrar que con las dos formulaciones llegan al mismo resultado. Ujú. Bueno, Ujú. y pues me uno a la petición del compañero que hace que sería interesante hacer un ejercicio, pues no igual porque nosotros tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Pero de todas formas que algo similar que nos dé la idea de, pues cómo sería el Ujú. desarrollo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Gracias. Listo. Sí, por acá alguien nos dice que eso parece a espacio de estados, y sí, así se trabaja con espacio de estados, algo muy similar. Em, bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 2. A ver, veámoslo, el ejercicio 2. Empieza aquí. Entonces, primero definimos la ecuación de Lagrange, que es la energía cinética menos la energía potencial, y luego aplicamos esta fórmula. Entonces, vamos por la energía cinética para la masa 1, que aquí está denotado como S1, que es un medio de la masa por la velocidad, la masa 1 en este caso, y la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, aquí la velocidad puede tener, digamos, tres componentes: en X, en Y y en Z. Y miramos aquí que solamente estamos generando un movimiento en dirección de Z1, que sería la variación de esta distancia de 1, de la derivada de esa.
de esa variable articular. Aquí está, entonces un medio de masa 1 por la derivada de D1 al cuadrado. Eso es la energía cinética para esta masa. Ahora, para la masa 2, también un medio de masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y aquí esta masa va a tener, digamos, la velocidad, dos componentes, uno que sería el asociado a este movimiento vertical y otro el asociado a este movimiento horizontal. Este movimiento vertical sería de 1' al cuadrado y el horizontal de 2' al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos las dos energías cinéticas y la energía cinética total sería la suma de esas energías. Aquí está. Aquí lo que hemos hecho es factorizar de 1' al cuadrado, porque aquí también aparece un término de 1' al cuadrado. Queda aquí este término y el de 2' al cuadrado. Ya tenemos entonces la energía cinética, que es esta parte de aquí, de la ecuación de Lagrange. Ahora vamos con la energía potencial. La energía potencial está también dividida en la energía potencial 1, que sería de la masa 1, y la energía potencial de la masa 2. Para la primera, entonces sería masa 1 por la gravedad por la altura, y lo mismo para la segunda masa 2 por gravedad por la altura. En la altura H1 y H2 es la misma porque están a la misma altura debido a que están acopladas de esta manera. Y entonces tenemos aquí masa 1 gravedad de 1 más masa 2 gravedad de 2. Podemos aquí factorizar la gravedad y la distancia 1 y ya tenemos la energía potencial. Entonces la función lagrangiana es la energía cinética menos la energía potencial. Aquí estos dos primeros términos son de la energía cinética que encontramos en la anterior diapositiva y este es la energía potencial que encontramos aquí, que aquí se está restando porque así es la fórmula de Lagrangiano. Luego tenemos que encontrar las derivadas parciales. Entonces, la derivada del Lagrangiano con respecto a D1'. Si miramos aquí, D1' está aquí nada más, acá está D2 y aquí solo D1. Entonces, este término depende de D1'. Si derivamos con respecto a D1', entonces quedaría este 2 pasaría a multiplicar al 1 medio, luego queda M1 más M2 y queda D1' nada más, elevado a la 1, o aquí está D1', que es utilizando esta fórmula para derivadas. Em, Ahora tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a D1. D1 está en este término, entonces nos quedaría menos gravedad por masa 1 más masa 2, que es esto de aquí. Luego está la derivada del lagrangiano con respecto a D2'. D2' está aquí, entonces sería este 2 pasa a multiplicar a un medio, nos queda masa 2 por D2', que es este término de aquí. Y la derivada del lagrangiano con respecto a D2, aquí no está ninguno, depende de 2, este depende de 2', que sería diferente, entonces aquí sería 0. Ya tenemos esas 4 derivadas parciales. Aquí las volvemos a copiar y luego aplicamos esta fórmula. Bueno, aquí lo único que habría que hacer es esta derivada con respecto al tiempo de estas derivadas que están aquí, de esta y de esta. Entonces, para la primera, si derivo esta con respecto al tiempo, entonces me quedaría esta de 1, que depende del tiempo, de 1'', o sea, la segunda derivada. Entonces nos queda aquí la fuerza 1, bueno, aquí lo que decíamos que este tau, si es una articulación rotativa, va a ser un torque, y si es una articulación prismática, va a ser una fuerza. Entonces, bueno, en ambos casos es articulaciones prismáticas, entonces van a ser fuerzas, y aquí está la derivada con respecto al tiempo de este resultado de aquí. eh, entonces quedaría aquí la segunda derivada de 1'', que es este término de aquí, menos la derivada parcial con respecto a esta variable articular que está aquí, de 1. Y con este menos quedaría más gravedad, más A1 más A2. Ahora para la segunda articulación sería la fuerza 2 igual. Aquí está la derivada con respecto al tiempo
¿no es cierto?, de este término de aquí, este resultado de aquí. Entonces, con respecto al tiempo, nos quedaría M2 de 2'', que es este término de acá, y luego menos derivada de L con respecto a Q sub I, que en este caso sería D2, y ya teníamos que era 0, entonces nos queda esta fórmula de aquí. Y ya de aquí para pasarla a forma matricial, miramos que M1 más M2 tiene que multiplicarse a D1'', ¿no es cierto? Entonces aquí está M1 más M2 por D1''. Aquí está la F1 igual a M1 más M2 por D1''. Este 0 con este da 0, más este término de aquí de la gravedad por la suma de las masas, que es este de aquí. Y el segundo, la segunda fuerza F2, entonces sería 0 por D1'', 0, más masa 2 por la segunda derivada de 2', nos queda M2 de 2'', y aquí nos queda un 0. Entonces se representa lo mismo, ¿cierto? Ya en forma matricial. Ese sería un ejemplo de la formulación de Lagrange, que en la webconferencia también se explica, y también se hace para el ejercicio 3, que también sigue el mismo procedimiento, ¿no?, que es definir la energía cinética, la energía potencial. Con eso ya se encuentra el lagrangiano. Aquí está, energía cinética, energía potencial, lagrangiano. Y luego encontrar las derivadas parciales, las derivadas con respecto al tiempo. Y ya con eso se puede encontrar, en este caso, un torque, porque es un movimiento rotativo, y una fuerza para el movimiento prismático, digámoslo, o lineal. Entonces, esa sería también como la forma de encontrar em, las fuerzas y los torques con esta formulación. Listo, no recuerdo quién me preguntó. ¿Quedó clara esa parte? A Edison. Sí, preguntó Edison y Jairo también mencionó que para complementar el Lagrange. Ujú. Yo creo que ahí lo Listo. importante, como para complementar, y es que la mayor ventaja que tienen al hacer el ejercicio 2 o el ejercicio 3 es que ya conocen el resultado, ¿cierto? Entonces, como al Ujú. conocer, como ya ustedes conocen el resultado, va a ser mucho más fácil identificar si, por ejemplo, cometieron algún error en pasos anteriores, ¿cierto? Eh, ¿Un error en qué sentido? En que, por ejemplo, si ustedes lo estaban haciendo por cuenta de ustedes, de pronto pusieron mal un signo o hicieron alguna derivada parcial mal o sumaron o restaron de forma incorrecta. Entonces, eso les permite poder validar que el procedimiento que están haciendo para poder obtener el resultado eh, sea el correcto, ¿cierto? Y adicional a eso, cuando hacen la formulación de Lagrange y la comparan con la de Newton, ustedes deben saber que ambos resultados deben llegar a lo mismo. Entonces, también es como una validación adicional para trabajar con estos dos, alguno de estos dos ejercicios. Sí, exacto. Entonces, ya en la próxima fase vamos a trabajar con em, digamos, una formulación computacional. Ya son algoritmos que vamos a probar, y ya vamos a entender qué significan las gráficas que vamos a obtener, y ya le vamos a dar valores a las variables articulares. Miramos qué resultado obtenemos en cuanto a fuerzas y en cuanto a torques para obtener esas variables articulares. Entonces, es muy importante que entiendan estos conceptos físicos y la parte matemática, la formulación, para que en la siguiente fase podamos entender las gráficas. Bueno, yo creo que eso es lo que les queríamos mostrar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les voy a Pareciera que compartir. no. No, ¿verdad? Entonces, Jairo. Ingeniero, no, muchas gracias. Sí, ya me quedó más claro. Entonces, para arrancar a hacer ese Vale. desarrollo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Igual también la invitación es que si tienen alguna duda, inquietud que tengan, pues obviamente están los espacios de asesoría, los foros y el correo pues interno para que nos hagan preguntas ante cualquier
cualquier inquietud que les pueda surgir durante el proceso. Ok, ingeniera, gracias. Les comparto por acá por el chat el registro de asistencia para que por favor lo diligencien y voy a detener la grabación.